Ok, buenas tardes a todos, gracias Nombre de por la Dios. espera, ahí con problemas técnicos que siempre surgen, así que la comprensión del caso. Queremos agradecerles que puedan estar con nosotros esta tarde y que podamos tener la oportunidad de escuchar una plática realmente entre amigos y entre colegas especialistas, que hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones médicas de COVID. Vamos a ver el punto de vista de infectología y también vamos a hablar acerca de las complicaciones médicas en adultos que se presentan en pacientes con COVID en el área de para neurología y también con nefrología. Así que esta tarde tenemos la oportunidad de contar con especialistas en el área. Quiero presentar en primer lugar a la doctora Zulma Méndez Acosta, quien es la jefe de la Clínica de Atención Integral de VIH del Hospital Nacional San Rafael. Bienvenida, doctora Méndez, un saludo. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos y a los colegas. Muchísimas gracias. Gracias. También contamos con la doctora Susana Lisset Peña, quien es médico internista y neuróloga, quien estará también compartiendo con nosotros. Un saludo, doctora. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y también del área de nefrología está con nosotros el doctor René Soto Velázquez, quien es médico internista y nefrólogo del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Así que bienvenido, doctor Soto. Gracias, muy amable por la invitación y esperamos compartir mucho. Perfecto. Bueno, vamos a poner un poco en el contexto acerca de lo que vamos a hablar esta tarde. Desde diciembre del 2019, que se comenzó a hablar acerca de una neumonía de origen viral en la ciudad de Wuhan, en China, en donde en primer lugar estábamos con una epidemia que surgió acerca de un nuevo coronavirus en esta ciudad, que posteriormente hemos tenido ya como una pandemia. Originalmente se conoció como coronavirus, que ya conocíamos varios con anterioridad, pero que este era uno nuevo y se lo denominó como nuevo coronavirus 19. Pero ahí en febrero de este año se le hace una taxonomía oficial y se le pone síndrome respiratorio agudo grave COV-2, que es el causante de la enfermedad de COVID-19. En nuestro país hemos tenido los primeros casos a partir del mes de marzo, donde se inició con tratamiento con los primeros pacientes, y actualmente, según la última estadística que reporta el ministerio, tenemos confirmados 3.274 pacientes con COVID y activos 1.767, y es de destacar que hay una recuperación de 1.447 y pues también tenemos 60 fallecidos. Esto es a nivel de país. Realmente a nivel de Centroamérica sabemos que Panamá es el país que tiene mayor cantidad de casos a nivel de la región, ¿verdad? Seguidos por Guatemala y Honduras. Costa Rica está después de nosotros, y realmente en Nicaragua, que según los datos pues han tenido ya datos que van cada vez en aumento. Creo que es importante destacar que actualmente en nuestro país hay una cantidad de pacientes en estado crítico que se reportan 102 y 200 pacientes en estado grave a nivel de la red hospitalaria. Creo que es importante que podamos no solamente conocer los antecedentes, sino saber todo lo que concierne a esta nueva patología que, como lo veíamos el día lunes y lo decía el doctor Bello, realmente es una enfermedad multisistémica, realmente que va a afectar una cantidad de sistemas, y eso es lo que vamos a tratar esta tarde. Así que quiero hacer una presentación de la doctora Zulma, como se lo decía, quien va a dar el punto de vista desde infectología. Ella es jefe de la Clínica de Atención Integral para Pacientes con VIH del Hospital Nacional San Rafael. Tiene un máster en SIDA por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es médico adjunto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, médico docente de posgrado de Medicina Interna de la Universidad José Matías Delgado. Así que dejo con ustedes a la doctora Zulma Méndez para que hablemos acerca del área de infectología en pacientes con COVID. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor.
la verdad es que este tema fue un desafío, sobre todo porque es una enfermedad nueva y vamos a tratar de dar un punto de vista desde la rama de las infecciosas para poder abordar las complicaciones médicas en el adulto con SARS-CoV-2. Voy a tratar de hacer esta clase. La verdad es que en el momento en que se estaba haciendo esta presentación, uno se responde muchas preguntas que ya se venía planteando desde que la pandemia está con nosotros y en el transcurso del trabajo que hemos tenido. Probablemente esto sea un responderme todas las preguntas que me he hecho para poder tratar de comprender la magnitud de las complicaciones médicas en el adulto. Y en la presentación vamos a recordar aspectos relacionados con las complicaciones médicas, por qué es que el paciente se complica tanto, correlacionar esto con marcadores de mal pronóstico, que creo que es al final lo que nos va a poder dar una luz o poder avisar si el paciente realmente va a tener un desenlace fatal. Y al final una pequeña parte sobre cómo evitar estas complicaciones médicas. El término de multisistémico me gustó cuando lo utilizó nuestro jefe, el doctor Bello, porque realmente esta enfermedad es nueva. Personalmente tengo 16 años de estar tratando el VIH. En el transcurso hemos podido conocer este virus, adaptarnos a los cambios de los tratamientos, a los enfoques, a las nuevas descubrimientos que iban apareciendo con respecto al virus y prácticamente que ya lo podíamos manejar perfectamente. Sin embargo, el SARS-CoV-2 es un virus que ha venido a revolucionar hasta la fisiopatología de lo que puede ser una enfermedad, principalmente neumónica, ¿no? Estamos ante una enfermedad no conocida donde cada día o cada semana estamos conociendo tenemos nuevos hallazgos con efectos multisistémicos y creo que aquí nos vamos a enfocar con una evolución variable en los pacientes afectados. Esto no es como la evolución del VIH, cada paciente puede presentar una clínica diferente. Algo que también nos llama a tener cuidado es que no tenemos que encariñarnos con los tratamientos, pero también hay que ser prudentes, sobre todo con lo que acaba de suceder con la hidroxicloroquina, ¿no? Que no tenemos que descartar totalmente un medicamento y hay que tener precauciones para su uso, ¿no? Otra cosa muy importante es que no hay certezas absolutas y eso es lo que nos da esta pandemia con el tiempo, casi 6-7 meses que tenemos de tenerla en el mundo. Otra cosa quizás en desventaja es que no tenemos estudios randomizados, doble ciego, que nos den la tranquilidad de tener tratamientos definitivos. Y podría ser que dentro del ruido que todo esto genera también existan informaciones no verídicas que pueda hacer que puedan alterar nuestro criterio clínico. Y algo que se nos había olvidado, que estábamos muy enfocados en las infecciones, sobre todo en la parte médica de medicina interna, era que tenemos que considerar enormemente la patogénesis protrombótica que tiene el SARS-CoV-2, que básicamente le da vuelta a todo lo que habíamos pensado y nos tiene que llevar por caminos mucho más difíciles para poder tratar y sacar adelante un paciente tan complejo como los que estamos viendo. ¿Qué pacientes se nos van a complicar? Tenemos que recordar que la enfermedad tiene 3 tipos de fases que los pacientes pueden presentar, que afortunadamente el 5% de ellos van a ser críticos. Y si nosotros representamos la enfermedad como un triángulo, vamos a ver que la base del triángulo van a ser mayormente los pacientes leves y asintomáticos en un 80%. Luego los graves están en un 14 o 15% y los críticos en un 5%. Estos pacientes, para considerarlos críticos o graves, ya sabemos nosotros que tenemos algunos criterios clínicos para considerarlos, entre ellos la disnea, la alteración de los signos vitales como hipotensión, taquicardia, taquipnea,
hipoxemia, las alteraciones radiológicas que son progresivas o que son dramáticas, a veces en pacientes que no aparentan estar tan cansados, tan mal, y también criterios de laboratorio que nos pueden indicar pronósticos de gravedad. Las complicaciones médicas, ¿en qué pacientes se nos van a presentar? Pues en los dos cuadros de arriba, donde estamos en el 14 y 15%, y el 5% estamos hablando de un 20% de personas que probablemente, de acuerdo a las regiones, a los países, a las épocas, van a presentar complicaciones y necesidad de manejo dentro de un hospital. Como les decía, estamos ante un 20% aproximadamente de los pacientes que probablemente tengan complicaciones médicas. Afortunadamente un 80% de los pacientes se van a curar solos, no van a necesitar que se queden en casa, y el resto de pacientes sí vamos a necesitar ingresarlos. Hablábamos de que esto podía ser representado como un triángulo donde la base son todos esos pacientes asintomáticos y leves donde no van a necesitar una intervención y no tienen menos riesgo de presentar complicaciones, excepto estos pacientes asintomáticos que tienen grupos de riesgo con los cuales tenemos que hacer seguimientos más estrechos. Entonces, el contexto en el que nos estamos moviendo, sobre todo ahorita en el hospital, es el paciente en estado crítico, como podemos ver, con múltiples intervenciones en su cuerpo, a través de vías respiratorias, accesos venosos, vías urinarias, a veces hasta catéteres en pulmones, que nos puede complicar mucho más y dar más complicaciones médicas, a pesar de las intervenciones efectivas que anteriormente podríamos decir que sacaban adelante a nuestros pacientes y que ahora nos enfrentamos con que es un poco más difícil sacarlos. Ahora, quiero recordar este punto porque para mí es básico entender por qué el paciente se nos complica. El paciente que vemos dentro del hospital, estoy hablando de ese 15-20%, se nos puede complicar tanto, y es porque esta enfermedad multisistémica gira en torno a la presencia del receptor angiotensina, convertidora de angiotensina 2 en diversos tejidos, que sabemos que está presente en más de 80 tejidos, ¿no? Aquí he hecho una representación, sabemos que encontramos AC2 en pulmón, en corazón, en riñón. El riñón va a ser nuestro segundo órgano más afectado, el doctor nos va a ilustrar sobre esto, en endotelio, en sistema nervioso central, en glándulas suprarrenales, etc. Entonces, donde haya receptor ECA2, vamos a tener complicaciones asociadas a la enfermedad por el coronavirus 19. En pulmón, por ejemplo, no es extraño que nosotros veamos síndrome de distrés respiratorio severo, que es por lo cual tenemos que ventilar a nuestros pacientes que han tenido neumonía grave, derrames pleurales, podemos tener atelectasias o neumonías graves. Ya nos va a hablar la doctora de lo que se encuentra en el sistema nervioso central, pero hemos tenido diversas presentaciones con los pacientes, desde confusiones o cefaleas, anosmia, digeusia, hasta cuadros severos a nivel del sistema nervioso central. En corazón también, afortunadamente tenemos el acompañamiento de ellas en UCI, que nos van, la cardióloga también, que nos van dando luces sobre por qué este tipo de hallazgos en estos pacientes que aparentemente ingresan por una neumonía, ¿no? Tenemos pacientes que han presentado arritmias, infartos o miocarditis, injurias miocárdicas sostenidas, derrames pericárdicos, todo girando alrededor del receptor AC2. Y en el riñón, bueno, pues hemos tenido experiencias con pacientes hemodiafiltrados, con múltiples presentaciones de daño renal, como hematuria, proteinuria, progresión de oliguria hasta anuria, con un desenlace para la mayoría de ellos no satisfactorio para nosotros. El endotelio, que también tiene receptores AC2, van a presentar a nivel sistémico vasculitis. Podemos tener esos pacientes en los que veíamos necrosis de sus extremidades con isquemias distales.
internamente podemos encontrar pacientes con infartos esplénicos o daño hepático, que se nos puede dificultar el diagnóstico por no tener métodos de gabinete que se adapten a las condiciones de la pandemia, ¿no? En el caso de poder tener una ultra abdominal o un TAC dentro de UCI, pero sí podemos tener este tipo de complicaciones, la necrosis de tejidos, y algo que pues lo vemos muy frecuente son las úlceras o la fragilidad capilar en los pacientes cuando están prolongadamente en cuidados intensivos. Quise poner esta de suprarrenal porque lo vemos mucho en pacientes que requieren del uso de aminas y de vasopresores y de hipotensiones que son de difíciles manejo. A veces hemos tenido que utilizar dobles aminas y sin tener una respuesta adecuada. Pacientes que pueden hacer hipoglicemias y daños como pancreatitis, ¿no? Por enfermedad probablemente directa del virus sobre el páncreas. Ahora, ya habíamos hablado de que teníamos a los pacientes divididos en asintomáticos leves, que eran en la mayoría, y los graves y los críticos. Y en base a eso vamos a tener la evolución de nuestros pacientes para la posibilidad de presentar complicaciones, ¿no? El paciente que se encuentra en estadio 1 es un paciente que está temprano en la infección, donde hay una alta actividad viral. Estos pacientes ya dijimos que los manejamos en casa, y en laboratorio vamos a encontrar probablemente linfopenia, aumento leve de HDLs o aumento de dímero D. Estos pacientes por lo general no requieren grandes inversiones en métodos diagnósticos y la evolución, como ya dijimos anteriormente, curan solos. Pero sobre los que nos vamos a enfocar son los pacientes a partir del 2B, que son los pacientes que vamos a ingresar, los que vamos a ver con disnea o con falta de aire, con baja saturación de oxígeno, con alteraciones en el patrón radiológico, con elevación del dímero D, de HDL y de transaminasas. Y el paciente en estadio 3, que ya lo vamos a encontrar en un estado o en una fase hiperinflamatoria. Desafortunadamente, la mayoría de los que hemos tenido en ventilación mecánica están en esta fase de respuesta inflamatoria, donde las complicaciones son mayores. Los pacientes evolucionan a sepsis, a lesiones renales agudas, a insuficiencias cardíacas, ¿no? Y aquí tenemos algunos exámenes que se los voy a poner más adelante. Esta es, como habíamos dicho, ¿no? La mortalidad, el paciente se queda en casa, y estos pacientes que a partir del 2B los manejamos intrahospitalariamente. Hay que tener cuidado con los diagnósticos diferenciales en los pacientes con estadio 1, porque somos un país que tiene dengue. Pero, por ejemplo, una LDH nos puede decir si el paciente no tiene dengue, porque una LDH sí puede estar elevada en COVID-2. Y en el caso de los pacientes, como ya dijimos, estadio 2 en adelante, pues ya requerimos de más métodos diagnósticos. Entonces, las complicaciones médicas las vamos a determinar en base al criterio clínico: un paciente que esté cansado, taquipneico, taquicárdico, que pueda tener arritmias, con criterios de laboratorio, con marcadores de difusión orgánica y los radiológicos. Estamos tratando de hacer ultrasonografías ahora en UCI pulmonares, y realmente los hallazgos son muy curiosos y muy importantes, porque nos ayudan a tener una visión del grado de daño o de injuria en el parénquima pulmonar que estos pacientes pueden tener. ¿Qué pacientes se nos están complicando? Los pacientes que entran en sepsis, que después de sepsis tienen un shock séptico, que estos pacientes entran en un síndrome de disfunción multiorgánica y que desafortunadamente pueden presentar una linfohistiocytosis hemofagocítica. Un término que nos cuesta recordar, que lo vemos muy poco, lo hemos visto bajo ciertas circunstancias autoinmunes o cáncer, he visto muy poco en SIDA, con desenlaces tremendamente fatales. Los pacientes que han tenido linfohistiocytosis hemofagocítica no salen adelante. Como ya dijimos, ¿no? Y tenemos nuestros criterios para poder hacer la diferenciación de estos estadios en los que va caminando el paciente.
la sepsis con disfunciones orgánicas a un segundo órgano, con una respuesta inflamatoria exacerbada. Ya el paciente que entra en shock séptico lo tenemos con vasopresores, podemos tener lactatos aumentados, y para la linfohistocitosis ya tenemos otros marcadores que predicen la gravedad del paciente. Hay que recordar, para no entrar en angustias, porque los médicos nos gusta curar a la gente, darles algo que sea efectivo, es que al momento no tenemos una forma patognomónica de decir esto es esto, y tampoco tenemos el tratamiento específico. Así podemos entrar en esta pregunta de saber si este paciente que está complicado médicamente tiene linfohistofagocitosis, que para mí, y probablemente esta va a ser una opinión muy personal, creo que un gran porcentaje de nuestros pacientes han estado en esta condición, con elevación de marcadores inflamatorios, por ejemplo la procalcitonina, con elevaciones de la proteína C reactiva. También se elevan los triglicéridos por afectación hepática y el daño a el riñón, como lo hemos dicho, ¿no? Para esto y poder hacer el diagnóstico, tenemos que hacernos apoyar del score, H-score, que nos puede ayudar y que se lo voy a poner adelante. Quiero recordar brevemente que para que haya una injuria pulmonar, el virus se hace uso, ¿no?, del receptor AC2, y que lo que tenemos en el paciente es hipoxemia generada por la disminución de la ventilación-perfusión, lo que nos genera un exudado. Eso lo sabíamos quizás hasta marzo, cuando estábamos viendo los pacientes, pero cuando los italianos ya comenzaron a hacer biopsias, nos agregaron la parte de la lesión endotelial que generaba microtrombos, generando un aumento de la ventilación-perfusión en el paciente. Es decir, tenemos hipoxemia en el paciente por dos mecanismos que van presentándose no solamente por la presentación de exudado, sino también por la presencia de los trombos a nivel local dentro del pulmón. Y esta es una forma de cómo directamente el virus hace daño a nivel pulmonar. El virus va a necesitar dos proteínas principalmente para infectarnos. Ya dijimos que la ECA2, cuando el virus se une a la ECA2, va a necesitar la TMPRSS, que prácticamente lo que hace es de dividir a la proteína S para que entre dentro del virus, la serin-proteasa transmembrana, y esto internaliza la ECA y desaparece el efecto protector de la ECA en el pulmón. Recordemos que la ECA transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1 con efectos antiinflamatorios, antifibróticos, antioxidantes, por lo que este antagonismo va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y vamos a tener más presencia de nuestro mayor enemigo con los efectos subsiguientes como efecto proinflamatorio, efecto profibrótico, efecto prooxidante. Esto está explicándonos por qué el paciente tiene tantas complicaciones pulmonares, hemodinámicas, que son muy difíciles de sacarlas adelante. Luego se nos olvida otra proteína muy importante, que es la CD147, que esta se expresa en los bronquios, que está expresada en los estados proinflamatorios como tabaquistas y puede estar sobreexpresada en estos, y la podemos tener en algunos otros tejidos. Pero ante la presencia de estas dos, de la CD147 y de la ECA2, vamos a tener una condición de apoptosis en el paciente, apoptosis celular, una muerte celular programada, que nos está dando un indicador de inflamación. Normalmente la apoptosis no tiene, pasa de una forma no dramática dentro del paciente, pero cuando esta ya tiene marcadores inflamatorios severos, se convierte en una piroptosis. Yo les decía a los doctores intensivistas que cuando veíamos a los pacientes con fiebres que no cedían, era esperar la muerte inminente a pesar de todo lo que hiciéramos, de tener los mejores antibióticos, de tener todos los mecanismos para bajar la fiebre, pero parecía que era una fiebre mediada inmunológicamente, muy parecida a la hipertermia maligna, ¿no?
Esta piroptosis condiciona a esa tormenta de citoquinas que nos va a ser como un punto de no retorno para que el paciente definitivamente no mejore. Este va a ser uno de los principales mecanismos por los cuales el virus va a generar esa tormenta de citoquinas. Siempre es una muerte celular genéticamente programada, pero genera una respuesta inflamatoria exuberante. Muchos de nuestros pacientes que tenemos con el manejo, le hemos dado el mejor manejo, que están en ventilación mecánica y que tienen fiebres sostenidas, que sabemos que están bajo una respuesta, un ataque inflamatorio severo, están en esta condición de piroptosis donde no los vamos a rescatar. Esa es una fórmula como el virus nos hace la jugada localmente al pulmón, pero nos hace otras dos jugadas para que no podamos sacar al paciente de una forma adecuada. Nos está burlando la inmunidad innata y burla la inmunidad adquirida. Y esto lo voy a decir muy rápidamente porque son temas un poco más finos que requieren mayor discusión. Pero tenemos que ver que el interferón tipo 1, es específicamente el interferón alfa y el interferón beta, son muy importantes para la respuesta de ataque o de protección ante un daño virológico. Y si ustedes pueden ver en la figura de abajo inferior izquierda, ese es el proceso por el cual la citosina se emite, se une con el receptor, se mete dentro de la célula, utiliza ciertas proteínas para meterse dentro del núcleo de la célula, se traduce y luego tenemos el efecto. Y esto es básicamente lo que pasa en COVID. Pero con el interferón, lo que sucede es que en estas proteínas STAT, efectivamente, la proteína STAT viaja a través del citoplasma, el virus se une a ella para llegar al núcleo y se monta como un caballito de Troya dentro de de otra proteína, que se me ha ido el nombre ahorita, se me ha ido el nombre ahorita. Entonces, esta proteína es importante para meterla dentro del núcleo y adentro del núcleo se generan las respuestas antivirales para poder pelear contra el virus. Pero el virus, una vez se da esta respuesta, tenemos que el virus está haciendo por otro lado, internalizándose dentro de la célula, liberando proteínas estructurales y no estructurales, y estas proteínas se unen a este transmisor, donde vienen a generar otro tipo de respuestas antivirales que vienen a interferir con la acción de las proteínas STAT, que son proteínas de transcripción. De alguna forma, cuando burlan este mecanismo y se unen de nuevo se meten dentro del material genético del núcleo, pueden generar una respuesta proviral con aumento de la carga viral y con aumento de la pirosis. Es decir, esta proteína STAT, cuando llega al núcleo a través de las importinas, ese era el nombre, las importinas alfa y beta, activa los factores antivirales, pero por otro lado, el virus está utilizando estas transportinas también para generar mucho más virus y burlar el sistema inmunológico. De esta forma también se induce piroptosis, que es una complicación médica de la COVID. Y por último tenemos esta respuesta inflamatoria disregulada, que es a través de los linfocitos TH2-1 y T-helper 2 y T-helper 1, donde básicamente la respuesta inflamatoria va a estar a favor de los TH2, que van a producir una mayor cantidad de interleucina 6, que ya sabemos nosotros que es muy pirógeno y que tiene una respuesta exagerada sobre la respuesta inflamatoria. ¿Por qué quise hacer este camino tan largo de hablar sobre estos tres modos en los que el virus hace daño? Porque las complicaciones médicas responden a estos mecanismos desbalanceados donde el virus hace efecto tanto a nivel local, como lo vimos en la primera parte, y tanto a nivel humoral y celular. Entonces, prácticamente, hasta que no logremos
desinhibir o desactivar la cascada de citoquinas, los pacientes van a seguir complicándose, presentando una alta mortalidad. Por aquí hay términos que son muy propios de esto, que es el Antibody Dependent Enhanced, que es la ADE, es cuando el virus se internaliza y se une con los macrófagos y esto sigue estimulando la piroptosis. Es decir, esta es una cadena de no terminar nunca. Y aquí tenemos un ejemplo parecido a esto. Tenemos anticuerpos no neutralizantes, es decir, anticuerpos que no se fijan adecuadamente para tener un efecto antiviral. Entonces tenemos complicaciones en base a esto. Ahora, podemos tener marcadores de mal pronóstico en el paciente y decir, ante un deterioro o ante una no mejoría del paciente, ¿será que lo tengo sobreinfectado? ¿O este paciente está siendo víctima de una tormenta de citoquinas? Y lo que vamos a tener siempre, yo traté de poner en esta lista algunos datos sobre clínicos y datos de laboratorio que nos pueden orientar a hacernos la pregunta o de decidir si lo que necesitamos es agregar un antibiótico diferente, un antibiótico de amplio espectro, o lo que tenemos es un paciente que definitivamente está en esa linfohistocitosis. La mayoría de ellos tienen fiebre cuando tenemos nuestros pacientes ventilados, que muchos de ellos han muerto. Y los pacientes que están sobreinfectados sí podemos tener fiebre, pero también puede estar ausente la fiebre. Y en la tormenta de citoquinas, casi siempre tenemos fiebre. Yo no he visto ninguno de ellos. Claro que hay que diagnosticar efectivamente esto, ¿no? Pero la mayoría de ellos tienen fiebre cuando van a fallecer. Hay deterioros radiológicos en ambos y en pacientes que han tenido tormentas de citoquinas, hemos visto pacientes que las placas están bien y teníamos la emoción de que iban a mejorar y sin embargo fallecen bajo este contexto de tormenta de citoquinas. Leucocitosis, por lo general tenemos más linfopenia en las pacientes que tienen una tormenta de citoquinas. Puede haber hepatoesplenomegalia en este paciente que está con tormenta de citoquinas, elevación de dímero D, elevación de troponina, que es de una forma constante, no en elevación como se ve en infarto de miocardio, la elevación de ferritina, elevación de LDH, la elevación de la creatinina que nos lleva a enfermedad renal aguda, de lactato y el aumento de los triglicéridos que nos da una evidencia de daño hepático. Entonces, si tenemos todos estos marcadores elevados, podemos decir que nuestro paciente está ante un efecto trombótico que va a ser irreversible y que es difícil sacarlo adelante. Ahora, estamos hablando que un paciente al cual ya le descartamos o estamos tratando de saber si está sobreinfectado, hemos mandado cultivos, hemos policultivado de sangre de vías urinarias, hemos mandado cultivo de esputo, hemos iniciado antibiótico de amplio espectro y hemos hecho los cambios de terapéutica antimicrobiana de acuerdo a cómo vemos la evolución del paciente. Pero cuando hemos hecho todo eso y vemos que el paciente no mejora, entonces hay que considerar realmente que el paciente está ante una tormenta de citoquinas. Y quise compartirles este H-score para el síndrome hemafagocítico reactivo porque es nos da muchas luces de qué tipo de paciente podemos tener. Es un score que lo podemos hacer muy fácil en UCI. Solamente tenemos que tener datos clínicos como temperatura, visceromegalia, si hay citopenias, la elevación de la ferritinina, la presencia de los triglicéridos, fibrinógeno, marcadores enzimáticos hepáticos, que nos puede decir si este paciente no lo vamos a rescatar. ¿Qué le vamos a poner de antibiótico? Tenemos que seguir las normas que tenemos dentro de nuestros hospitales. Les podría haber puesto la tabla de antibióticos que utilizar en estos casos, pero tenemos que orientarlo, el manejo es dinámico y tenemos que prevenir la resistencia también bacteriana y también considerar la presencia de hongos en los pacientes. ¿Qué debemos hacer para prevenir? Pues seguir las recomendaciones de control de infecciones de cada centro hospitalario, no olvidarnos de policultivar a los pacientes de acuerdo a evolución clínica. Esto nos va a ayudar también a saber qué tipo de patógenos se están moviendo dentro de nuestras unidades de cuidados intensivos. Siempre seguir las medidas de seguridad y los protocolos en las instalaciones donde estamos, no olvidarnos de los equipos y del personal, monitorear al personal de salud y estar vigilante de que se sigan
las medidas de bioseguridad. No olvidarnos de todos esos accesos que tiene el paciente que son vías de entrada para infecciones asociadas a, por ejemplo, el manejo óptimo de la vía respiratoria, la prevención de la translocación bacteriana, el cuidado de las mucosas y de la piel, el cuidado de los accesos venosos, de los catéteres, investigar. También es importante que nosotros tengamos nuestras propias estadísticas, aunque estas sean dolorosas o tristes o no nos den los aciertos que nosotros queremos, ¿no? Y les puse esta última parte de prevención porque ante un paciente que tiene una tormenta de citoquinas, tal y como vemos que se presenta en los pacientes con COVID-19, creo que hay que aceptar que la muerte va a ser el episodio final de la mayoría de estos pacientes y que ya sabemos que la mortalidad está arriba del 50-60%. Y que tenemos que enfocar nuestros recursos como países pobres, ¿no? Para poder hacer una mejor inversión y prolongación de la vida de estos pacientes que ya están en estas fases. Prevenir que lleguen a estos estados y hacer más estudios sobre, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos como el tocilizumab, el opinavir-ritonavir, si nos están sacando adelante la gente, para saber si nosotros podemos seguir con su aplicación dentro del hospital. Y creo que esa es la última diapositiva y con eso termino. Gracias. Gracias, doctora, por su interesante ponencia. Realmente hemos tenido una descripción de lo que estamos viendo en los pacientes, de lo que ustedes están viendo también a nivel hospitalario. Realmente destacar cómo se decía como el tropismo que tiene el virus por todo aquel sistema que tiene las ECA2, ¿verdad? Y de rescatar también la parte de los estadios y cuando a nivel de estadio 2B, cuando ya van a tener un tratamiento hospitalario, ¿verdad? Para que podamos ver eso. Y también hablaba acerca de que la hipoxemia se da por dos formas, por el exudado que se presenta a nivel pulmonar, pero también por la trombosis provocada a nivel de pulmón, ¿verdad? Así que creo que es importante que podamos tomar también lo que se decía al final acerca de esas medidas de prevención que no podemos dejar de lado, sino que podamos siempre estar atentos como personal de salud y también para la población en general. Creo que es importante destacar cada una de estas. Tenemos un espacio, yo sé que la doctora no nos va a acompañar, la doctora Méndez, durante todo el webinar porque tiene turno, así que tiene que también seguir. Agradecemos realmente este espacio. Solamente hay una pregunta en cuanto a la automedicación y están preguntando si influye el hecho que la población tome algún tipo de medicamento, ya sea para un analgésico o antibiótico, si esto va a influir en el tratamiento de un paciente con COVID. Bueno, los analgésicos que nos interfieren con la cascada, con la respuesta inflamatoria, definitivamente nos van a exacerbar la cascada o la tormenta de citoquinas, ¿no? Se ha dicho que no debemos utilizar ibuprofeno y que hay que limitar a la población a que utilicen acetaminofén. Debemos limitar el uso de analgésicos no esteroidales de los AINES y tener mucho cuidado también con el uso de esteroides. Todavía los esteroides estamos en discusión de saber si se utilizan en alguna etapa. Hay estudios que nos dicen que se podrían utilizar en quizás con un poco de confianza en estos estados de linfohistiocytosis, pero todavía no tenemos nada concluyente. Entonces, definitivamente los pacientes que están tomando ibuprofeno automedicado pueden exacerbar la evolución de la enfermedad si la llegan a presentar o confundirse, por ejemplo, si llegan a tener un dengue y aún estamos en el diagnóstico diferencial en las etapas primarias del diagnóstico de la misma. Y en cuanto al uso de los medicamentos, pues si son pacientes que utilizan
antihipertensivos como los IECA, los ARA2, pues lo que se recomienda ahora es no suspender estos medicamentos y que el paciente siga con ellos mismos, porque su suspensión puede generar un efecto abrupto o descompensar la enfermedad de base, lo que nos puede empeorar la evolución de la enfermedad. Entonces, definitivamente lo que se le recomienda a la población es no automedicarse con analgésicos no esteroidales, sobre todo el tipo ibuprofeno, diclofenac, dejar solamente con acetaminofén, no cambiar su tratamiento de base de antihipertensivo, sino seguir con el tratamiento que le ha dado su médico, y que cualquier cambio debe de ser en supervisión de su médico tratante. Ok, muchas gracias, doctora. Agradecemos su tiempo realmente y toda la información que nos ha brindado. Vamos a continuar esta tarde. Vamos a hablar acerca de las complicaciones médicas en adultos para neurología. Va a estar con nosotros la doctora Susana Peña, quien es médico internista, neuróloga, máster en metodología de la investigación científica, coordinadora de investigación del Hospital Nacional Rosales, médico staff de neurología del Hospital Nacional San Rafael y docente de pregrado y posgrado de la Universidad de El Salvador, de la Universidad José Martínez Delgado y de la Universidad Doctor Andrés Bello. Así que dejo con ustedes a la doctora Susana Peña. Gracias. Bueno, buenas tardes. Realmente compartir sobre lo que son las manifestaciones neurológicas en COVID es un gran reto, porque como todos estamos aprendiendo diariamente, es una enfermedad que es multisistémica y obviamente afecta todos los organismos por la misma fisiopatología que la doctora bien nos explicó. Ahora bien, en el campo de la neuro, no sé si Eduardo ahí me ayuda con la siguiente. Debemos de saber de que cuando tenemos una enfermedad sistémica de tan magnitud y que la severidad puede ir afectando lo que es el sistema nervioso central o periférico, puede llevarnos a complicaciones que también están aumentando lo que es la mortalidad de los pacientes. La siguiente. Para empezar, todos sabemos la historia, ¿verdad? La que conocemos al momento, y es que empezó en Wuhan, China, en un mercado, se expusieron a mariscos aparentemente, pero se sabe de que ya se estaba trabajando en laboratorios con este tipo de coronavirus. Ya tenemos experiencias con coronavirus previos que habían desarrollado epidemias y que habían provocado síndromes de distrés respiratorios severos, solo que no nos habían alcanzado en esta magnitud a nivel mundial ni habían causado tantas muertes como este tipo de coronavirus. Hasta marzo fue que se definió que ya era una pandemia global, ¿verdad? En la que poco a poco iba abarcando lo que son el resto de países, hasta que aquí en marzo ya se detectaron los primeros casos, y obviamente todos ya conocemos la situación en la que estamos al momento, ya aparentemente en fase de mesetas y ya solamente viendo las complicaciones del contagio local. La siguiente. ¿Cómo estamos a nivel mundial? Este es un sitio que es muy bueno porque nos da en tiempo real lo que son los casos, hace un ranking por país. Como ustedes verán, van más de 7 millones alrededor del mundo y Estados Unidos va a la cabeza en ese sentido. La siguiente. Ahora, nosotros reportados en este sitio, que es como la parte oficial a nivel mundial que se pone el sitio del país, están reportados 3,000 casos. De ellos, 56 muertes, aunque sabemos que ahora ya pasaron los 60 fallecidos, que son los reportados, no olvidando que en algún momento puede haber cierto subdiagnóstico. La siguiente. ¿Cómo estamos en cuanto a cómo invade las células? La doctora igual lo explicó, pero siempre es bueno recordar de que no solo es este coronavirus, ¿verdad? Ya habíamos expuesto a coronavirus previos, de los beta coronavirus. Los parientes o sus antecedentes era el MERS y el SARS que sí afectó ya por el 2002 en adelante, y el MERS es más reciente, 2012, 2013 en adelante. Es un virus simple con una única cadena RNA de 29.903 pares de base, pero esos son suficientes para hacer estragos que estamos conociendo. Utiliza a la célula para replicarse, viene y en forma de endocitosis se adhiere a la membrana
y todas esas paredes de base vienen y buscan retículo endoplásmico para replicarse. Y esto es importante que lo sepamos porque cuando utilizamos medicamentos siempre hay que tener claro a dónde están funcionando. Y obviamente los medicamentos antivirales son los que funcionan en esta etapa temprana. Por eso su uso temprano es que ofrece mejores resultados. Cuando estamos en fases tardías, avanzadas, en casos severos o complicados, ya poner antivirales ya no tiene sentido porque obviamente ya pasó esta fase y únicamente estamos ante las complicaciones sistémicas del mismo. La siguiente. Ahora, esto que se una a los receptores ECA2 es básico porque nos permite entender por qué ataca todos los sistemas del organismo y es porque tenemos expresados receptores ECA2 en el pulmón, en el endotelio, en el corazón, en los riñones. Ya el doctor Soto nos va a ilustrar con la parte de las complicaciones renales, intestinal, cerebro y testículos. He subrayado intencionalmente endotelio y cerebro porque son la justificación de por qué se dan manifestaciones neurológicas y por qué tenemos que buscarlas y por qué tenemos que siempre indagar si cualquier manifestación del paciente no puede ser un cuadro clínico de coronavirus, aunque no haya debutado precisamente con síntomas respiratorios. La siguiente. Ahora, hablemos del neurotropismo del virus. Ya teníamos experiencias previas con coronavirus que era de la familia MERS-SARS, en donde se habían hecho estudios en laboratorio con animales y se había detectado de que sí había expresión de receptores a través de los cuales se podían unir los coronavirus. En este caso, habían receptores o se han detectado en receptores en lo que son pruebas de laboratorio con cerebros de ratas y cerebros de mamíferos, y ahí han identificado que a nivel cortical y subcortical. Es clave, por ejemplo, identificar que a nivel periventricular hay receptores ECA2 y eso es lo que a veces puede justificar la disregulación simpática que muchas veces puede llevar incluso tanto a eventos cerebrovascular hemorrágicos como a otras complicaciones en que pueden llevar a la muerte. También se han identificado receptores en la sustancia negra, lo que se puede asociar a trastornos del movimiento, a nivel de lo que es el tallo cerebral y precisamente a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, donde todos sabemos que están los núcleos del tracto solitario y que ejercen lo que es la vía eferente hacia lo que es la musculatura del componente de la respiración y las aferencias también para poder integrar lo que es un patrón cardiorrespiratorio. Por lo que de invadir el virus estos receptores a nivel del tallo cerebral podemos tener manifestaciones tan severas como un paro cardiorrespiratorio súbito, que es probablemente lo que explica los casos en los que los pacientes tienen un avance severo y rápido hasta la muerte. La siguiente. En cuanto a cómo invade lo que es el virus el sistema nervioso, que puede ser tanto central o periférico, tenemos la que está descrita como vía axonal, vea que es a nivel de la mucosa nasal. Sabemos que hay receptores en la mucosa nasal ECA2 a través de los cuales el virus se puede adherir, luego atravesar la lámina cribosa, ir al bulbo olfatorio que como veíamos en la lámina previa al neurotropismo también expresa ECA2, luego llegar al sistema nervioso central y ahí alcanzar lo que son áreas como son los lóbulos temporales o incluso el tallo cerebral como veíamos. Por lo que una de las medidas preventivas obviamente es evitar la entrada del virus a través de la mucosa nasal. Ya veremos otras vías de entrada a nivel de respiratorio superior. Luego la hematógena, y es porque como veíamos también a nivel del endotelio capilar se expresan receptores ECA2, que es una forma donde el virus puede llegar y alterar lo que es la permeabilidad. Además de que en las barreras hematoencefálicas que están formadas en una de sus componentes del endotelio capilar, permitiría un edema de tipo vasogénico, permitiría atravesar lo que es todo cascada de lo que es la inflamación y todos estos anticuerpos que al final llegan a dañar lo que es ya sea células neuronales o células gliales. Es por eso de que obviamente cuando nosotros tenemos una fase temprana de enfermedad es el momento oportuno de actuar para evitar estas probables complicaciones. La siguiente. Otras vías de entrada que les quería comentar y que se han documentado son, por ejemplo, la vía ocular. A través de la conjuntiva ocular podemos contagiarnos a través de gotas de material contaminado y eso vía trigeminal viajar al sistema nervioso. Es por eso que también se justifica obviamente la protección ocular.
Luego, a nivel de lo que es la mucosa de la boca, también se tiene que tener en cuenta que ahí pueden atravesarse pues una vía de entrada de lo que es el virus, y todas estas vías o puertas de entrada también explican los síntomas. A nivel de la conjuntiva ya se han descrito casos de conjuntivitis, a nivel de lo que es la mucosa nasal se ha descrito un síntoma temprano y frecuente como que es la hiposmia y la anosmia, o sea, la disminución de la percepción del olfato o la pérdida del olfato, que muchas veces incluso sin síntomas respiratorios se puede dar. Y luego a nivel del gusto también se ha descrito alteraciones tan frecuentes como 80% de personas con casos leves, en los cuales podemos ver que se puede explicar por las vías de entrada. La siguiente. La siguiente, doctor. La otra. Ahora, ¿cómo daña lo que es el virus, en este caso el sistema nervioso central? Hay por dos grupos. La vía, la previa, porfa, Eduardo. La diapo previa. Tenemos que los podemos como agrupar en dos grupos, los que son del componente inmunológico y los que son del componente no inmunológico. La diapo previa. En el caso del no inmunológico no lo podemos explicar porque obviamente al ser algo sistémico tenemos, por ejemplo, que se afecta a nivel pulmonar y disminuye la saturación y se asocia a hipoxia. Eso se puede manifestar en encefalopatía de tipo hipóxico. En el caso que se altera la cascada de lo que es la coagulación y se favorece la formación de trombos, ahí podemos estar encontrando lo que es eventos cerebrovasculares de tipo isquémico por obstrucción o incluso, además de obstruir lo que son arterias, obstruir en la parte de los senos venosos y también de manifestaciones de origen central. Entonces son manifestaciones no inmunológicas, sino asociadas a las complicaciones sistémicas, en donde podemos tener manifestaciones principalmente del sistema nervioso central y luego complicaciones de pacientes críticos como polineuropatía, ya vista en otros casos de pacientes ingresados por largo tiempo. Y el otro grupo que lo podemos ver en la parte inmunológica, en el que lo que ataca principalmente son los anticuerpos y eso se considera que es de origen inflamatorio. Aquí, por ejemplo, podemos tener el caso de las pacientes que desarrollan síndrome de Guillain-Barré, en los cuales es principalmente autoinmune el problema, así como tenemos otras causas virus asociados a Guillain-Barré, también este se suma a la lista de los que pueden producir este componente autoinmune que viene a atacar o ya sea la capa de mielina o la parte de los axones y dar Guillain-Barré. La siguiente. La otra. Esta igual es para explicarles lo que es esta parte de si entra vía en sistema nervioso central o es a nivel periférico, va a depender del mecanismo de daño y ahí se va a manifestar obviamente los síntomas que vamos a describir más adelante. La siguiente. Ahora, cuando nosotros tenemos entonces la exposición al virus, podemos tener la opción de que seamos asintomáticos y de que no haya mayor problema, o puede que desarrollemos, si nuestro sistema inmune no actúa de una manera adecuada, diferentes cuadros. Estos se ven influenciados, como les decía, por las manifestaciones sistémicas. Si, por ejemplo, tenemos una injuria directa por la infección, podemos tener que pasar a través de la circulación, como les explicaba, a nivel del endotelio capilar, o puede haber una neuropatía por injuria directa del virus o de los componentes de la unión del virus con los anticuerpos y causar en este caso la desmielinización en el caso de Guillain-Barré. Y también podemos tener a otros secundarios a lo que es la hipoxia. Cuando nos exponemos al metabolismo anaerobio, una acidosis metabólica, y ahí sumamos otro componente en el caso de las encefalopatías, que ya no solo es hipóxica, sino que es metabólica, y así se van sumando todo el componente de la injuria hasta dar el resultado de la alteración del sistema nervioso central. Luego, el componente inmune, como les decía, no solo afecta en este síndrome sistémico de distrés, que a nivel pulmonar se refiere como síndrome de estrés respiratorio agudo y en este caso severo, sino que también un componente inflamatorio exagerado, si lo podemos decir, o un estado de hiperinflamación que es denominada una cascada inflamatoria, como nos explicaba la doctora. Y otros en los cuales también están asociados a complejos en lo que es el virus, su unión a su respectivo receptor y el daño que se puede causar en el organismo. La siguiente.
La tormenta de citocina se está manejando y obviamente incluso al inicio se estaba pensando si se beneficiarían o no de antiinflamatorios como los esteroides, que obviamente luego se fue demostrando que incrementan la mortalidad y más en dosis muy altas. Tenía como su sustento teórico en el hecho que se documentaba el incremento de niveles de citocinas inflamatorias, activación de los linfocitos T, macrófagos, células endoteliales, lo que llevaba a un daño de lo que es la vasculatura y luego el registro, el aumento del complemento y el desastre, la cascada de coagulación activada que favorece los trombos. Y luego hasta terminar en casos catastróficos como fallo de órgano. Pero sí es el componente más fuerte de lo que es la patogénesis de este virus y lo que además también contribuye a las manifestaciones principalmente centrales. La siguiente. Ahora, clínicamente, como les explicaba, podemos tener pacientes que manifiestan nada o leves síntomas, que es el 80% de los casos, y esto basados en el estudio que reportaron en Wuhan, China, que fueron más de 70,000 pacientes, que es el famoso 80 y 20, ¿verdad? Entre los cuales el 80% de pacientes tuvieron nada de síntomas o síntomas leves, 15% síntomas moderados y 5% tuvo cuadros severos que incluso llevaron a lo que es ventilación mecánica, del cual reportaron que el 50% fallecía. Pero estos síntomas generales pueden ser como fiebre, fatiga, rinorrea, tos seca, luego la disnea y que de progresar puede llegar a desencadenar un síndrome de estrés respiratorio del agudo del adulto, consolidarse y hacer neumonía y a luego las complicaciones que sí pueden llevar a la muerte. La siguiente. Ahora, para hablar de por qué pensar que los coronavirus pueden afectar el sistema nervioso, uno, porque teníamos experiencia previa por otros virus respiratorios que también tenían afinidad al neurotropismo por el sistema nervioso. Dos, porque el SARS y el MERS también hubieron casos descritos de encefalitis, de Guillain-Barré, de meningoencefalitis, de mielitis, por ese mismo neurotropismo que expresa ese tipo de virus. Porque en modelos animales se había infectado y replicado lo que son infecciones a nivel del sistema nervioso, habían ocupado, por ejemplo, la inoculación vía transnasal y habían desarrollado en estos modelos animales las infecciones en el sistema nervioso. Luego, la identificación de manifestaciones neurológicas reportadas tan temprano en China, ¿verdad? Ahora las publicaciones científicas son rápidas, vea, si ustedes se fijan, eso también da el pie a que haya muchas retracciones después porque no pasa por el proceso normal de revisión por pares. Entonces, en las primeras series de casos que se reportaban, hablaban más o menos de un 36.4% de pacientes que tenían síntomas como cefalea, mareo, alteración del estado de conciencia. Entonces ya se estaba explorando cómo era que se estaban manifestando todos estos síntomas y luego se fue viendo cuando se extendió la pandemia, por ejemplo en Estados Unidos, de que ya reportaban casos de evento cerebrovascular, como veremos más adelante. La siguiente. Ahora, en estos estudios, y por eso voy a colocar lo que son principalmente revisiones sistemáticas, en donde han recolectado lo que son heterogéneos tipos de estudio, desde que son retrospectivos a unos que están llevando cortes retroprospectivas. También se están llevando como estudios en los que están registrando los pacientes, llenando bases de datos en tiempo real. Entonces, todo para tener en algún momento una base más sólida para poder determinar si realmente las manifestaciones son por una injuria directa del virus, que es el mayor reto, o demostrar de que ha sido por una complicación sistémica en la misma enfermedad. Entonces, ahorita únicamente tenemos un conjunto de síntomas basados en estudios observacionales. En este caso, este autor nos refleja que había revisado estudios retrospectivos en los cuales las manifestaciones principalmente que describieron cefalea, mareo, alteración del sensorio, 3% de evento cerebrovascular, a diferencia del 5% que reportaban los chinos en Wuhan, ataxia y crisis, más que todo asociadas a cuadros de encefalitis. Y ya en la otra serie, donde describían 221 casos, ahí sí ya vieron evento cerebrovascular, trombosis de seno venoso, incluso casos hemorrágicos. Y los que más se ven con frecuencia, que es la cefalea y mareos. La siguiente. Otra revisión sistemática, en donde incluyeron 2 estudios por su calidad técnica, que fueron observacionales, uno retrospectivo, en el cual
reclutaron 214 pacientes y si se vieron que había afección neurológica. Aquí quizás lo único criticable en la mayoría de estudios es que no se siguieron como herramientas homogéneas para lo que es el registro de los síntomas neurológicos. La mayoría no eran neurólogos, sino que médicos de la emergencia que registraban en sus historias clínicas síntomas como cefalea, mareo, o al describir el estado del sensorio poner que había reducción del estado de alerta. Entonces, por eso los registros que se están llevando en la actualidad ya tienen un poquito más de rigor a la hora de definir, por ejemplo, qué síntomas neurológicos estamos registrando. Luego, los pacientes críticos identificaron un aumento de la frecuencia del delirio que ya en pacientes de UCI se habían descrito en revisiones previas, por lo que esto no podía ser la excepción, más que todo cuando se asocia a cuadros de COVID severos. Al explorarlo también describía solamente la serie de los franceses signos corticoespinales y también algún síndrome de alteración en lo que es la ejecución de los movimientos. El evento cerebrovascular también se identificó tanto isquémico como hemorrágico y las imágenes realmente han sido pocos la serie de casos que reportan imágenes, a veces por lo que es la limitación en cuanto al contagio de lo que es el paciente y aparte del contagio de los equipos que se están utilizando, no solo para pacientes COVID, sino para el resto. Entonces, en estudios de resonancia, solamente los franceses reportaban 8 de 13 pacientes y el electroencefalograma también es otro que se ha visto limitado por la misma contagiosidad, por lo que no se reporta en la mayoría de casos su realización. La siguiente. Ahora, en el caso de la revisión sistemática, que es un poco más amplia en reportar más estudios, en solo que es porque incluyó series de casos, reportó en casos únicos o series retrospectivas, se repite lo mismo la identificación de lo que son síntomas generales como cefaleas, mareo, encefalitis, meningoencefalitis, la anosmia que se repiten bastante y más que todo asociadas a etapas tempranas como les mencionaba, así como síndrome de Guillain-Barré y evento cerebrovascular. La siguiente. Esos son los otros en grupos de síntomas en reportes de casos, donde se repiten los mismos con una frecuencia variable. La siguiente. Ahora veamos, como les mencionaba, podemos dividir prácticamente los síntomas ya según su sitio de origen de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Los que se dan en sistema nervioso central podemos tener el grupo de las encefalopatías, el evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico. La siguiente. De tipo infeccioso como encefalitis y meningitis, la encefalomielitis necrotizante, la encefalomielitis diseminada aguda, la mielitis transversas y en un grupo de varios podemos incluir los frecuentes que estábamos viendo que reportaban como cefalea, vértigo, ataxia, crisis epiléptica o alteración del estado de alerta. La siguiente, por favor. Hablemos de la encefalopatía. Realmente la frecuencia va a variar según la serie que revisemos. Se reporta tan alta como el 40% de los casos y se ha asociado más que todo a edades avanzadas o pacientes que tienen comorbilidades. En el caso de la diabetes mellitus, la hipertensión, falla renal, en estos casos sí sería más frecuente su presentación. Aquí viene que la etiología obviamente es multifactorial, es multisistémica, porque puede ser por la hipoxia, por alteraciones metabólicas, por el desequilibrios electrolíticos, por la misma sepsis. Por lo tanto, es quizás de los más frecuentes en pacientes, como les menciono, en estado grave o ingresados en UCI. La siguiente. Un caso de encefalopatía muy bien documentado es uno reportado de un hombre de 74 años que llegó con un cuadro de estrés respiratorio agudo, con fiebre, disnea, y en la placa se documentaron los hallazgos típicos de lo que es la neumonía por coronavirus o por COVID-19. El paciente presentó deterioro neurológico rápido, tomaron un ataque cerebral y identificaron que tenía asociado a un antecedente de hipertensión, una FA, un ACV isquémico previo, por lo que el paciente ya tenía un déficit conocido que había recuperado, pero que ahora se asociaba a lo que es reducción del estado de sensorio y querían descartar que no despertaba porque tuviera algún estado epiléptico no convulsivo. Le realizaron un electroencefalograma y se vio una lentificación global del ritmo de base hasta llegar a ritmos teta y se vio un mayor enlentecimiento en el área focal donde tenía el evento cerebrovascular previo.
Obviamente el paciente tuvo un pronóstico sombrío y obviamente se sumaron todas sus condiciones como la edad y comorbilidades. La siguiente. Otro caso reportado, pero en este caso de origen infeccioso, en donde vamos a ver cuadros de encefalitis, en donde la injuria sí es directa y es por inflamación de lo que es el parénquima cerebral, donde se pudo ver, este es el caso de un niño de 24 años que tenía síntomas respiratorios, fiebre, tos, disnea, y que desarrolló alteraciones del sensorio con agitación psicomotora, le hicieron una resonancia, y ahí pudieron evidenciar que tenía lesiones hiperintensas a nivel temporal de predilección mesial y también una panencefalitis. Luego el paciente sí se recuperó, pero con secuelas neurológicas. Aquí lo curioso es de que la PCR que se le tomó con exudado de mucosa nasofaringea salió negativo, pero lograron tener una PCR en líquido cefalorraquídeo positiva, que les diré que son de las pocas que se han rescatado porque en la mayoría de series de casos, al hacerle líquido cefalorraquídeo no logran cuantificar una PCR para COVID-19 en líquido. Así que este caso también fue muy documentado, que puede haber sido por injuria directa por el COVID. La siguiente. Ahora el delirio, como les mencionaba, el delirio en pacientes críticos es igual multifactorial, pero en el caso de lo que es el COVID-19 sí podemos ver de que puede deberse a invasión directa del sistema nervioso central por inducción de mediadores inflamatorios o puede ser secundaria a falla de otro órgano. Muchas veces por la misma estrategia ventilatoria también tenemos que utilizar estrategias sedativas que a la vez se pueden asociar a lo que es delirio, por lo que se tiene que tomar en cuenta los tiempos en que se va a mantener sedado y cómo se va desatando de los mismos e ir evaluando el neurológico para poder determinar si no se asocia a eso estos tipos de manifestaciones. Luego los tiempos prolongados de ventilación mecánica y factores ambientales como que por ejemplo, cuidados intensivos nunca se apagan las luces o nunca pueden ver el tiempo exterior o el ambiente exterior para poder ellos orientarse adecuadamente. Entonces, una serie de eventos que pueden dirigirse a lo que es desencadenar el delirio en los pacientes críticos. La siguiente. Ahora, el evento cerebrovascular igual llamó la atención desde el inicio, solo que en Wuhan reportaba únicamente un 5% y en pacientes con COVID severo, como más adelante en el New England, lo reportaban. Aquí se asociaba que aumentaba el riesgo, aparte de los factores tradicionales, a un estado de hipercoagulabilidad, a la inflamación sistémica misma que hacía que hubiera la formación de trombos, a cardioembolismo cuando había injuria cardíaca, pero se han ido reportando igual casos anecdóticos. La siguiente. Luego se fueron reuniendo más casos en los que ya se determinaron, por ejemplo, que se documentaban eventos cerebrovasculares, como en este caso, de tipo isquémico extenso arteria cerebral media izquierda, en pacientes que tenían cuadros francos de lo que es COVID-19 con afección pulmonar. Al presentar deterioro neurológico y focalización neurológica y tomar la imagen es que se confirma que aparte de lo que es el componente pulmonar sistémico, también había un componente cerebrovascular de tipo isquémico. La siguiente. Luego pasó algo interesante y fue que empezaron a notar de que los eventos cerebrovasculares no solamente se presentaban en pacientes mayores con comorbilidades tradicionales, sino que en pacientes jóvenes. Entonces se reunieron casos como esta serie en donde vieron que el paciente de 30 y 50 años sin comorbilidades que pudieran determinar un evento cerebrovascular isquémico de gran calibre presentaba, aparte del componente respiratorio, sintomatología neurológica focalizadora, y en la imagen se documentó lo que es evento cerebrovascular isquémico más frecuente, arteria cerebral media. Entonces ya se empezó a hablar de que era como asociado, aumentaba el riesgo, lo que es una infección por COVID severo, el presentar un evento cerebrovascular de este tipo. La siguiente. La otra. Ahora, en el caso de los hemorrágicos, como habíamos mencionado, si tomamos en cuenta que los receptores ECA2 también se expresan en lo que es el área ventricular, periventricular específicamente,
entonces podemos asociarlo que en algún momento eso se puede traducir en una disfunción en lo que es el sistema simpático, dando ya sea vasoconstricción, hipertensión, y eso puede dar manifestaciones como en este caso de una mujer de 74 años que presentó un cuadro respiratorio, pero que en la misma emergencia del hospital identificaron un deterioro neurológico que requirió incluso ventilación mecánica por el deterioro mismo, y se documentó un evento cerebral de tipo hemorrágico con drenaje ventrículo, ¿verdad? Con igual un pronóstico sombrío. La siguiente. Otro de los casos de tipo hemorrágico, pero aquí sí asociado al componente inflamatorio, es la encefalitis necrotizante aguda, que eso también se había replicado en lo que son cerebros de ratones, en donde se inoculaba a nivel de mucosa nasofaringea, y así se podía documentar que podía llegar a lo que son estructuras subcorticales a nivel de lo que es tallo cerebral. En este caso, por ejemplo, un paciente lo que presentó fue igual un cuadro respiratorio, pero también hizo deterioro neurológico, tomaron una primera imagen TAC cerebral y ahí vieron hipodensidad a nivel de lo que son los tálamos. Hicieron un angio-TAC, ahí no se documentó que hubiera obstrucción de ningún tipo, pero sí en una resonancia ya se identificaban lesiones hiperintensas a nivel lóbulos temporales y en forma bilateral a nivel de tálamos, pero con un componente necrotizante, por lo que se asoció a que fuera de tipo autoinmune y se trató con inmunoglobulina, obviamente con secuelas neurológicas. La siguiente. Mielitis transversa, vea, desde antes ya se conoce que muchos virus se asocian a este componente de autoinmunidad, desarrollo de inflamación, y puede haber lesiones a nivel de médula espinal que traduzcan lo que es un déficit con un nivel sensitivo. En China se publicó un caso de un paciente que presentó una paraplegia con un nivel sensitivo T10, se manejó como una mielitis transversa. Aquí sí la PCR níquido-cefalorraquídeo fue negativa, se manejó como tal con esteroides con mejoría funcional parcial. Y en Italia reportaron un caso de un paciente con cuadriplegia, ahí tuvieron un nivel sensitivo C4, se manejó como una mielitis transversa de tipo inflamatoria por aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo, PCR negativa en líquido cefalorraquídeo, pero sí casos confirmados de COVID-19, con igual mejoría funcional parcial. En ambos se asoció al mecanismo de daño, lo que denominábamos tormenta de citocinas. Tampoco tuvimos imágenes en ninguno de los dos pacientes reportados y justificaban que era por la contagiosidad del virus, pero igual sí se asoció en su momento, igual incluso el título del artículo es si era coincidencia o era realmente un efecto directo, que es lo que todavía queda como en reto cumplir, el demostrar si es por la injuria directa del virus o por una respuesta sistémica inflamatoria en este caso. Las siguientes. Y varios, como les comentaba, el estado de alerta variable, cuando están somnolientos, puede haber incluso al coma, la cefalea, vértigos, mareos, crisis epilépticas, más que todo en casos de encefalitis. La siguiente. Cuadros neurológicos a nivel periférico. Aquí el famoso alteración del gusto y el olfato como la hipoanosmia y la hipoageusia, que es la reducción o la pérdida, sí se vio, incluso lo reportaron unos otorrinos, en donde determinaban que cerca del 80-89% de los pacientes sintomáticos leves o asintomáticos presentaban alteraciones de este tipo. Y la vía que se proponía no era que fuera un daño directo al nervio, sino que por la misma alteración a nivel de la mucosa, como habíamos visto la expresión de los receptores ECA2. Síndrome de Guillain-Barré, como vamos a ver más adelante, y manifestaciones neuromusculares como mialgias y rhabdomiólisis. La siguiente. La cuestión de lo que es la pérdida del olfato varía según la serie. Vea, puede dar tanto como 70.2% y del gusto 50.2%, y como les decía, en estadios leves o moderados de la enfermedad. En una serie incluso no les dieron tratamiento y en otros solo les dieron tratamiento sintomático para el cuadro de la fiebre, de la cefalea y de los síntomas gripales con antihistamínicos. La siguiente. En el caso de Guillain-Barré, se han reportado en China, en Irán, en Italia, casos en donde igual se busca la asociación de lo que es la infección por coronavirus, en donde presentaron cuadros típicos de debilidad con patrón de neuroconducción de tipo desmielinizante en unos casos, axonales en otro caso,
con líquido cefalorraquídeo con proteínas altas, pero igual con PCRs negativas en líquido. Se determinó que podría ser una etiología parainfecciosa, tal cual ocurre con otros virus neurotrópicos, y el tratamiento en todos los casos fue inmunomodulador, lo que obviamente siempre se va como en restringiendo, ¿verdad?, a un tipo que no aumente la contagiosidad tanto para otros pacientes como para el personal de salud, por lo que la predilección ha sido por el tratamiento inmunomodulador con inmunoglobulinas. La siguiente. Las neuromusculares, las más frecuentes determinadas, la mialgia, que se asocia a miositis o rhabdomiólisis, más que todo en aquellos casos donde reportaron seca total arriba de 400 unidades por litro, 11,44% según la serie que se revise. Y la fatiga como un síntoma temprano y asociado más que todo a dolor muscular. La siguiente. Ahora bien, el diagnóstico. El reto, como les comentaba, es determinar. ¿Esta afección neurológica, esta manifestación neurológica es por una injuria directa del virus o es una manifestación de la afección sistémica? Entonces tenemos que llegar como a una conclusión basados en lo que es el examen clínico, limitado obviamente por lo que es la contagiosidad del virus, entonces tiene que ser práctico, tiene que ser breve, tiene que ser dirigido, la punción lumbar en aquellos casos que sospechemos que haya afección o invasión directa, neuroimagen, si tenemos un paciente focalizado que como todos ustedes saben también se limita por la contagiosidad, el electroencefalograma si sospechamos que hay crisis o hay un estado epiléptico de base, en la neuroconducción en el caso que tengamos sospecha en Guillain-Barré asociado, y el Doppler transcraneal cuando tengamos la necesidad de valorar la hemodinamia cerebral, y este es un estudio no invasivo y que lo podemos tener en la cama del paciente, como en este caso, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael. La siguiente. Tratamiento COVID, el protocolo COVID, que como todos ustedes saben está en continuo cuestionamiento y actualización. Según el órgano afectado a la inmunomodulación, ¿verdad? Todos sabemos que se está utilizando, incluso es parte de lo que es el protocolo de tocilizumab. Si tenemos pacientes con evento cerebrovascular, tenemos que utilizar la trombólisis según criterios. Aquí aplicamos los criterios estándar, ya sea utilizando lo que es la trombólisis endovenosa o una retracción mecánica del coágulo. En el caso de epilepsia, utilizar antiepilépticos según el tipo de crisis, obviamente teniendo cuidado con interacción farmacológica, y otros en síntomas, como les mencionaba, la hipogeusia, que se dio manejo sintomático, la cefalea sintomático, la mialgia sintomático, y su tratamiento COVID de base. La siguiente. Esto realmente es para llegar a la conclusión que todavía estamos cuestionándonos, ¿verdad? Si es o no un efecto directo, si es secuela de todo lo demás, por lo que al final llegamos a la conclusión que es de tipo multiorgánico y multifactorial, por lo que el tratamiento es complejo, las manifestaciones son complejas, y por eso sigue todavía la literatura enseñándonos día a día cómo vamos a seguir manejando a los pacientes. Bueno, aquí termino. No sé si las preguntas después. Sí, doctora, la vamos a dejar al final para darle paso al área de nefrología. Realmente una presentación muy completa acerca de todo lo que podemos ver en pacientes con COVID a nivel de sistema neurológico. Vamos a pasar con el doctor René Soto, que nos va a hablar acerca de las complicaciones en pacientes COVID en el área de nefrología. El doctor René Soto es médico internista, nefrólogo, médico adscrito al servicio de nefrología del Seguro Social y médico nefrólogo del Centro de Hemodiálisis. Adelante, doctor Soto. Bueno, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas tardes, noches casi. Vamos a comenzar a hablar de esto que nos ha tomado por sorpresa a todos, que es la famoso COVID-19, que en este caso sabemos, como se ha recalcado en múltiples ocasiones, no es algo que nosotros hayamos conocido, pero pues nos ha tocado ir y hacerle frente a esto. Muy bien, para comenzar, ya como habían platicado mis colegas, esto es algo que viene ya desde el año pasado, ha afectado múltiples países, incluyendo Asia, Europa, hasta diseminarse hasta el mundo completamente.
y ha venido a un ritmo en el cual ha demorado a todos los sistemas de salud. Tal y como decían las colegas, en el sentido de que todo lo que vamos viendo sobre esto, el día de mañana ya hay una nueva opinión, ya hay un nuevo estudio, y eso hace que haya que mantenerse al día con todas estas información que estamos recibiendo. Ahora, en el caso particular de los riñones, a diferencia de lo que habíamos visto, si se fijan, por ejemplo, en el caso de las presentaciones, pues básicamente no incluye nada que tenga que ver con el aspecto renal. Como ya sabemos, fiebre, tos, las mialgias, la fatiga, la leucopenia, la linfopenia, que obligan en la mayoría de los casos a consultar. Para el diagnóstico, que como ya sabemos, anteriormente se tomaba la historia del contacto, hoy es nada más las manifestaciones clínicas, y aquí obviamente lo que se propone a través de la Sociedad Internacional de Nefrología, que es que siempre hay que hacer la revisión virológica en reacción a cadena de la polimerasa, y que en los casos recientes ya sin cualquier contacto que se pueda tener. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros como nefrólogos y en general tengamos conocimiento de qué es lo que puede ocasionar el riñón? Pues simple y sencillamente porque lo que más hemos visto es que la afección o la injuria renal aguda que presentan los pacientes se ha vuelto un factor de riesgo independiente para la mortalidad de los pacientes. Claro, aquí hay muchas cosas que tomar en cuenta, como vamos a ver más adelante, y hay que tomar en cuenta que así como se ha propuesto ya en mayo del 2020, el tratamiento es manejo y soporte, es decir, medidas generales. Terapia de reemplazo renal cuando haya necesidad o el paciente así lo requiera, y que al día de hoy un estudio que nos diga tal o cual medicamento tenga una efectividad demostrada, pues no lo hay. Todavía faltarán, como bien mencionaban, estudios más amplios y de mayor nivel de evidencia que nos permitan tomar mejores decisiones. Ahora, pero en el caso del COVID-19, ¿cómo nosotros encontramos al paciente? Hay estudios ya que nos dicen que los dos principales que se han tomado en cuenta, que ya los vamos a ver más adelante, son estudios hechos precisamente en la ciudad de Wuhan, y el estudio más grande que se ha realizado, que este fue hecho en la ciudad de Nueva York, que como sabemos es epicentro hasta el día de hoy de esta enfermedad. Y en ello se ha encontrado que el 15% de los pacientes cuando se presentaban al hospital ya tenían un incremento en su creatinina. Y en los incrementos en el nitrógeno ureico que iban desde el 14 hasta el 27%. Desde un 44 a un 63% presentaban proteinuria y un 26% presentaban hematuria. Ahora, como les decía, todo esto sabemos que tanto la proteinuria principalmente y en una menor medida la hematuria se pueden presentar como manifestaciones o a consecuencia de cualquier evento séptico. Eso ya platicaron ampliamente los dos colegas previamente. Yo solamente les voy a dar más adelante el punto de vista de los riñones, pero que sabemos que el manejo de esto es, insistimos, medidas básicas o medidas de soporte. Sí sabemos que hay mayor susceptibilidad en pacientes con enfermedad renal crónica, que esto lo voy a dejar por fuera, porque si no nos extendemos mucho más en la charla, recién nacidos, embarazadas, los ancianos y los que tienen comorbilidades. Dentro de todo esto, como sabemos, partimos de la infección por el virus del SARS-CoV-2. De este, hay múltiples vías por las cuales los riñones se puedan ver afectados. Tenemos, como ya hablaron, el daño endotelial. El daño endotelial, que como sabemos puede afectar completamente al organismo, recordemos que es parte fundamental de la membrana basal glomerular, que es la que indica o dicta prácticamente qué va a filtrar y qué no va a filtrar el riñón. También tenemos que se ha encontrado que este mismo coronavirus se ha hallado en los pocitos, en los túbulos proximales, asociado a disfunción mitocondrial y asociado a necrosis tubular aguda. Todo esto a nivel renal. Ahora, no es solamente el daño directo, del cual todavía no hay
estudios claros de cuál de estos mecanismos es el que principalmente influye en este daño renal. Pero como sabemos, no solamente eso nos puede causar daño. Como vemos, las manifestaciones, y les inciso, no son principalmente renales. Tenemos que puede ocasionar daño a través de la hipovolemia. Como sabemos, un paciente que en algún momento decide consultar, un paciente febril, con fatiga, con pérdida del apetito, y que muy probablemente va a llegar con un estado depletado de volumen. De lo que ya hablábamos acerca de la tormenta de citoquinas a través de las interleuquinas 6, 8 y 10, el factor de necrosis tumoral alfa, que también puede afectar directamente a los riñones y que también favorecen el daño endotelial, que como ya decíamos es parte primordial de la función del riñón a través de su membrana basal lumbar. La neumonía o la infección en sí, que a través del síndrome de distrés respiratorio agudo, puede en algún momento complicarla per se por alteraciones hemodinámicas, caída de presión arterial, cae el gasto urinario y que se ve empeorado por la ventilación mecánica, como vamos a ver más adelante. Y obviamente forman un círculo vicioso en el sentido en el que en la misma caída del gasto urinario hace que se presente una retención de líquido y esto empeora todo el problema pulmonar que tenemos. Y a esto hay que sumarle lo que ya los italianos nos echaron luz o nos comentaron, que son los estados de hipercoagulabilidad. Con los estados de hipercoagulabilidad y de hipervolemia tenemos la disfunción miocárdica. Con la disfunción miocárdica también puede verse disminuido la perfusión renal y así como en otros órganos puede haber siempre daño endotelial, la formación de microtrombos, la rhabdomiólisis cuando se ve afectado todo el aparato muscular, los microembolismos e incluso casos de infartos renales propiamente como tal. Ahora, todo esto va a afectar en cuanto al funcionamiento de los riñones en mayor o menor medida. Como sabemos, y si lo revisamos y los que han tenido la oportunidad de tratar o ver a alguno de estos pacientes, esos pacientes tienen 2 o 3 o más de esta sintomatología, entonces obviamente los riñones van a ser de los que más van a sufrir, a pesar de que en un inicio no sean de los que principalmente van a obligar al paciente a que consulte. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en este paciente cuando él decide llegar a consultar? Y para eso quiero que tengamos claro este esquema que nos habla, porque aquí el punto es principalmente tiempo. Como sabemos, cuando hablamos de una injuria renal aguda, estamos hablando de aquella que puede tomar hasta 7 días en resolver. Esto ya sea en los diferentes estadios, si ha tenido un aumento de su creatinina sérica de 1.5, de 2 o de 3 veces su valor renal o que ha requerido terapia de sustitución renal. Cuando este paciente pasa de esos 7 días hasta el lapso de 3 meses, estamos hablando ante un daño renal agudo. Y cuando esto se mantiene por más de 3 meses, hasta entonces nosotros podemos hablar de una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros principalmente vemos con el paciente con infección o neumonía por COVID-19? Pues lo que vemos principalmente es injuria renal aguda y es donde principalmente nos tenemos que enfocar. Ahora, ¿qué es lo que todo esto ocasiona en el paciente? Bueno, los casos ya sabemos que pueden ir desde el 0.5 hasta el 23% en diversas series y si se fijan es un intervalo bastante amplio. Pero como vamos a ver más adelante y como ya decían anteriormente las colegas, el hecho es de que se nos reportan a veces datos que ya cuando se van acercando más a nuestras realidades, en algunos casos, tienden a elevarse. Entonces sabemos que la incidencia va a ser de hasta el 23% de insuficiencias renales agudas. Como ya es esperado, se da más en el contexto del paciente que va a requerir unidad de cuidados intensivos y los tratamientos de reemplazo renal que van a ser de hasta el 17%, como veremos hay series que dependiendo si el paciente va a requerir UCI o se va a va a requerir ventilación mecánica, las tasas pueden llegar a ser tan altas, cerca del 90%. Y las anormalidades urinarias, que como ya les mencionábamos,
proteinurias de hasta 63% y hematurias del 26%. Sí, al igual como todos hemos escuchado, sí hay comorbilidades que hay que cuidar, como la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica, la diabetes y la hipertensión, que pueden estar presentes en aquellos pacientes en que tienden a tener mayor cantidad de complicaciones. Ahora, vamos a centrarnos en qué es lo que ocurre en los pacientes con injuria renal aguda que se da en el contexto de una neumonía por COVID-19. En este tenemos, es un estudio que fue publicado en marzo con 333 pacientes en la ciudad de Wuhan, que en este nos describía ya o nos daba los primeros indicios de qué es lo que íbamos a encontrar. Fueron 333 pacientes a predominio de edad por arriba de los 50 años, el sexo masculino que era el que predominaba y que, como ya sabíamos, la hipertensión, la diabetes y eran los principales factores que se asociaban al riesgo de complicación. Sí, también tenemos, como ya veíamos, eso es lo que apoya, los datos de la proteinuria que estaba presente en el 63%, en el 66% de los pacientes, dos tercios de los pacientes lo presentaban, la hematuria. En general, la afectación renal era en 3/4 partes de estos pacientes y aquí vemos que la injuria renal aguda solamente nos reportaba un 10% de los pacientes. Claro, cuando era un paciente que iba empeorando en cuanto a su estado general en relación al COVID-19, la afectación renal llegaba hasta el 91%. Y de igual manera, acá nos reportaban tasas de muerte de solamente el 8.7%. Ahora, en estos casos veíamos, como les decía, que cuando se tomaban criterios como los que les mostraba previamente para injuria renal aguda, la tasa de mortalidad era de más del 50%. Y que obviamente entre peor fuera el estadio de la injuria renal aguda, pues el pronóstico era peor. Ahora, esto era una, digamos, una muestra somera de lo que allá en China durante 3 meses, 4 meses sufrieron y que en el momento era lo que nos estaban reportando. Pero sin embargo, cualquiera dirá, para la cantidad de pacientes que estábamos, de casos que estábamos viendo, pues definitivamente 333 como que era una muestra un poco pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Gracias a Dios, allá en pasado, en mayo, se nos reportó ya en Estados Unidos, en Nueva York, en el distrito de Nueva York, ya una muestra un poco más grande de qué es lo que ocurría con estos pacientes. Ya en este caso, 5.449 pacientes que habían sido recibidos en un lapso como de 26 días, donde podemos ver siempre la edad, promedio de 64 años, siempre el sexo masculino que predominaba y lo que ya habíamos visto, hipertensos, diabéticos, con falla cardíaca o con enfermedad coronaria, que como sabemos puede tener afectación previa ya renal, los que más frecuentemente se presentaban a las unidades de emergencia, en este caso Estados Unidos. Sí, también llamaba la atención los índices de masa corporal. Eso es importante recordarlo porque, como sabemos, diabetes y hipertensión son las 2 primeras causas de daño a los riñones. Y si un paciente tiene obesidad, el riesgo de hipertensión o de diabetes se ve aumentado. Y hay que tomar en cuenta que algunos de ellos, en el caso, su admisión y su creatinina basal estaba completamente normal. Y en algunos de los casos, la creatinina estaba apenas ligeramente elevada a valores de hasta 1.34. Con los medicamentos me es importante mencionarlo porque sé que ha habido mucha duda con respecto a si ocupar los famosos bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina. También hay reportes de eso, aunque si se fijan las tasas no son tan altas. Y antes que se me olvide, la recomendación es, como decía la doctora, si usted está con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2, lo conveniente es continuar con el medicamento a menos que su médico indique lo contrario. Ahora bien, de estos 5.444 pacientes,
1993 desarrollaron injuria renal aguda. 1993. Entonces, de estos pacientes, obviamente, en base al estadio en el que nos encontrábamos, teníamos que los valores de creatinina iban en aumento. Y como vamos a ver más adelante, cuando estos pacientes eran dados de alta, lo vamos a ver en otras diapositivas, en otras presentaciones, la tasa de filtrado glomerular iba en disminución. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto que más va a afectar, en todo caso, a que un paciente desarrolle una injuria renal aguda, tomando en cuenta que hay múltiples factores que pueden verse afectados? Si ustedes se fijan por acá, del que más resalta es el uso de vasopresores, ¿sí? Cuando comparamos los pacientes que tuvieron injuria renal aguda contra los que no lo tuvieron, la tasa cerca del riesgo es de cerca de 20 veces más aquellos que requieren tratamiento vasopresor. Y de igual manera, aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica. Y un tercer factor, los pacientes que requieren una unidad de cuidados intensivos. Ahora, como previamente señalaban las colegas, esto es una enfermedad que afecta de manera sistémica. El manejo hemodinámico del paciente es vital para evitar que se dé la injuria renal aguda. Ahora, como sabemos, sin tener fármacos que nos puedan atacar, hace que todo se vuelva cuesta arriba. Parte de lo que les mencionaba anteriormente llamaba la atención porque cuando el paciente llegaba al primer día se daba el diagnóstico de la injuria renal aguda. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando el paciente llegaba inicialmente por X o Y motivo, tal vez los niveles o para clasificar a este paciente como injuria renal aguda no estaban todavía tal vez tan elevados. Pero era ya en el primer día, incluso después de haber recibido las primeras medidas, que el número de pacientes con injuria renal aguda se disparaba. Y que ya cuando iba avanzando en el tiempo, este paciente, su riesgo, el número de pacientes iba disminuyendo. Sí llamaba también la atención que allá por el día octavo, de nuevo veíamos también un repunte en el número de pacientes que padecían de injuria renal aguda. Ahora, si se recuerdan, entre el quinto y el séptimo día es donde se ha determinado que es donde se dan las principales complicaciones, la falla respiratoria, el colapso del sistema vascular. Y es esto lo que llevaba en muchos de los casos a que el paciente presentara en el octavo día o más de injuria renal aguda. Otro de los puntos muy importantes, como les mencionaba, eran aquellos pacientes que no requerían ventilación mecánica y los que iban a requerir ventilación mecánica. De estos pacientes, los que no requerían ventilación mecánica, el 78% se mantenía con su función renal aceptable. Y, contrario a ello, de los que requerían ventilación mecánica, el 90% desarrollaban injuria renal aguda en cualquiera de sus estadios. Hay que tomar en cuenta que para llegar a requerir la ventilación mecánica, pues evidentemente la falla respiratoria que el paciente tenía nos daba idea de que era ya un pronóstico más sombrío, como habíamos visto, del paciente que entra a UCI, básicamente el 50% sobrevivía, el 50% lograba salir adelante. Pero también hay que tomar en cuenta que la injuria renal aguda también se veía favorecida no solamente por el colapso o la falla respiratoria, sino que también por los parámetros hemodinámicos que pueden en algún momento afectar la total hemodinámica del cuerpo y a la vez la del riñón. Ahora, basados en esto, ellos trataron de establecer el riesgo de que un paciente con una u otra cualidad desarrollara injuria renal aguda. Y aquí es donde vemos que siempre una mayor tendencia a hombre, una mayor tendencia hacia lo que es diabetes, enfermedad cardiovascular y la hipertensión. Pero llamaba mucho la atención que de los principales predictores o de los que se tomaban con mayor peso eran los medicamentos vasoactivos y la ventilación mecánica, dando esto la idea, como ya habíamos mencionado,
El problema no lo podemos determinar que sea solamente una afectación directa, sino que también por todo el manejo hemodinámico. Y en este caso, lo que se observó fue que incluso el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de los SARA2, incluso hasta protegía contra el hecho de que se desarrollara una injuria renal aguda. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con los pacientes cuando estos ya desarrollaban la injuria renal aguda? Tenemos los pacientes que permanecían admitidos, los pacientes que habían sido despachados o los pacientes en este caso que habían sido dados de alta y los pacientes que habían muerto. Y en eso observamos que más del 50% de los pacientes que desarrollaban una injuria renal aguda en su estadio 3 eran los pacientes con un mayor riesgo de que sufrieran mortalidad. Ahora, ¿por qué el hecho de que permanecieran admitidos? Porque aquí se tomó un rango de un mes. Muchos de los pacientes, es decir, llevaban más de un mes ingresados en el hospital debido todavía a complicaciones del COVID-19. Ahora, con esto, lo que principalmente quiero recalcar es el hecho de que lo más importante para nosotros como nefrólogos sería una consulta temprana. ¿Por qué? Para tratar de controlar todos los otros factores que puedan en un momento llegar a afectar. La medicación antitrombótica, el manejo de hemodinámico de supresión arterial, la resucitación con líquidos, vigilar el uso, como ya decíamos, preguntaban, de nefrotóxicos, que en este caso se ha hablado mucho de ibuprofeno, diclofenac y todo eso, que actualmente no hay algo que nos diga o nos dé una pauta como para recomendarlo de manera general. Esto es, así a grandes rasgos, lo que podemos encontrar. Gracias por su atención y quedamos abiertos a las preguntas. Gracias, doctor Soto. Realmente muy interesante su presentación y realmente hemos expuesto lo que podemos encontrar y cuáles son las complicaciones que vemos en los pacientes, pero también cómo debemos de saber buscar la ayuda oportuna. Bueno, hay una serie de preguntas que vamos a ir realizando. La primera, para la doctora Peña, dice mi pregunta es en cuanto a síndrome de Guillain-Barré. Dice cuántos ha visto en su experiencia, o sea, no detalla si estamos hablando solamente de esta experiencia a nivel de COVID, pero creo que podemos hacer un resumen de otras causas. El micrófono. Ajá. El Guillain-Barré es una enfermedad tan vieja como más de 100 años de haberse descrito. Y hay una serie de causas, ya sea virus, bacterias, parásitos que la pueden provocar. Como les decía, lo que sabemos ahora es que el coronavirus COVID-19, que es el actual, se suma a la lista de agentes patógenos que pueden hacer que se desarrolle un Guillain-Barré. Por eso se llama parainfeccioso, porque el paciente desarrolla la infección, genera anticuerpos y el anticuerpo, en lugar de atacar al virus, ataca al mismo nervio del paciente y es lo que genera la debilidad. ¿Cuántos se han visto ahorita en la pandemia en coronavirus y Guillain-Barré en el país? Ninguno. Ya nadie ha reportado que ha tenido Guillain-Barré más coronavirus. Ahora viene la pregunta, ¿cuántos colegas han visto Guillain-Barré y les han mandado una PCR como un tamizaje casual? Me imagino que no muchos por la limitación del acceso a la prueba que únicamente se da a nivel institucional y porque obviamente se está haciendo ahorita solamente los sintomáticos, pero a nivel de Hospital Rosales, a nivel de Hospital San Rafael, que hayamos tenido Guillain-Barré con serología PCR para COVID-19, ninguno. Lo que sí hay que tener en claro que si estamos asociando esto a un componente inflamatorio autoinmune, si tenemos Guillain-Barré sería bueno tamizarlo por si es una causa más de haber provocado, más si no tenemos otro antecedente como enfermedad gastrointestinal para asociarlo con Campylobacter y virus respiratorios en una gran lista que produce Guillain-Barré.
Así que yo creo que incluso los colegas deberían de tener en cuenta que si es una probable causa, Guillain-Barré debería tamizarse en la actualidad, ahorita que estamos en, digamos, en meseta y que anda circulando el virus, en tamizarlo para COVID-19. Ok, gracias. Vamos a pasar con una pregunta con el doctor Soto. Nos pregunta acá que cómo afecta el virus a los pacientes trasplantados y si la inmunosupresión es necesario retirarla en estos pacientes. Bueno, en este caso, cuando hablamos de pacientes trasplantados, hay que tomar en cuenta que son pacientes a los cuales se les ha menguado su sistema de defensa para que no ocurra rechazo al riñón. En términos generales, como con cualquier otra infección, dependerá del estado clínico. O sea, así como vimos, pues tenemos pacientes que el 80% pueden mantenerse asintomáticos, los cuales si continúan con su tratamiento inmunosupresor, pues a lo mejor no habrá mayor problema. Sin embargo, cuando se trata ya de pacientes de ese 20% que ya caen en sintomatología moderada o incluso severa, sí es aconsejable en algún punto suspender la inmunosupresión y pasarlo en ese caso a un esquema de esteroides endovenosos. Sí hay que tomar en cuenta pues, que fuera de eso, de por sí el pronóstico de un paciente ya en una unidad de cuidados intensivos ya es complicado. Y como parte del mismo tratamiento dentro de las pautas que se han dado, se incluye el mismo tratamiento con corticosteroides. Ok, gracias. Doctora Peña, nos preguntan acá, ¿en qué etapa se considera el uso de anticoagulantes en pacientes? Y para que lo podamos mencionar, creo que hemos visto si está dentro también del protocolo que se está utilizando actualmente. Sí, sí está incorporado y yo creo que lo que tiene que quedar como mensaje es de que es por indicación únicamente médica, porque el criterio de indicar la anticoagulación es precisa y se toman en cuenta variables clínicas, antecedentes y pruebas de laboratorio, como PCR, dímero D, riesgo de producción de trombos, antecedentes si estaba anticoagulado o antiagregado o no, riesgo de sangrado o no, historia de sangrado reciente. Entonces, el hecho de anticoagular a alguien sí tenemos un esquema con directrices bien precisas en las cuales usted decide, según el riesgo de trombosis, anticoagularlo, usualmente se inicia con heparinas de bajo peso molecular, teniendo en cuenta incluso la función renal. Entonces, sí está incorporado y sí son variables precisas para determinarlo, como la PCR, dímero D y otras variables clínicas. No se recomienda la automedicación. O sea, nadie tiene que andar diciendo voy a tomar para prevenir que se me hagan coágulos, porque no es esa la forma de hacerlo, y tampoco tomarlo en forma preventiva, en forma automedicada. La aspirina no está recomendada en ninguna infección viral, mucho menos en esta, y no es una opción terapéutica en los pacientes COVID. Ok, gracias. Bueno, rescatar eso porque creo que hay bastante confusión a nivel de la población también con el uso de AINES o de aspirina realmente para prevención. Tenemos también por acá para el doctor Soto, está preguntando si los estadios se van a complicar más o el paciente va a complicar el estadio en el que esté, depende de esa injuria renal aguda en el que se está entrando, o sea, que si eso lo va a ir complicando, ese daño renal, y quizás de una vez es si ese daño o esa injuria renal, aun cuando el paciente pueda salir adelante y sobreviva, va a quedar permanente o qué secuelas podemos esperar a nivel renal. Bueno, en ese sentido, una injuria renal aguda per se, como les mencionaba al principio, suele durar menos de 7 días. ¿Sí? Pero, como les decía y les mencionaba, por ejemplo, en ese estudio, que es el más grande de referencia que tenemos ahorita en cuanto a complicación renal, el lapso toma un mes. Para nosotros poder decir, francamente, si este paciente va a quedar con un daño crónico, tenemos que esperar a que pasen los 3 meses. Ahora, hay, por ejemplo, reporte de este mismo estudio que cerca, por ejemplo, del 70% de los pacientes en el momento en el que se daban de alta, aquellos que presentaban proteinuria o hematuria, el 70% al ser dado de alta ya no la presentaban, que eran tal vez de las cosas más asequibles a medir.
Ya en cuanto a función renal como tal, que debemos esperar a ver cómo se dan los fenómenos de cicatrización, a ver cómo se da toda la hemodinamia del paciente, ya cuando es dado de alta, sí habrá que esperar. Hasta el día de ahora no hay un dato como tal. En términos generales, cuando se habla de incuria renal aguda con paciente no COVID-19, se estima que cerca de un 10 a un 15% pueden quedar con algún daño crónico. Ok, bueno, gracias. Por ahí hay una pregunta que creo que no es en el caso, pero por ser el área en el que también sí me corresponde, están preguntando acerca de la reapertura. ¿Qué opinamos acerca de esto y en cuanto a la prevención? Realmente yo creo que el tema de hablar de una reapertura está en dos términos, tanto en la parte económica como en la parte de salud pública, en la que tenemos que evaluar cuáles van a ser los riesgos. Hemos estado viendo que países que han tenido ya esa reapertura, pues estamos esperando y han visto ya una segunda ola o aumento de casos también. Obviamente, esto requiere de una educación, de una cultura realmente que hemos de tener como país a nivel general, en el cual la reapertura no significa que vamos a relajar las medidas de prevención, no significa que vamos y salgamos todos de una vez y nuevamente nos vamos a empezar a reunir y abran centros comerciales y abran el cine y todo sino que debe ser una reapertura gradual, una reapertura en la que las medidas realmente de prevención se continúen, en el que obviamente todos tengamos que acostumbrarnos, como hemos estado hablando desde hace varios días, a una nueva manera de vivir, realmente a saber que tenemos que utilizar mascarillas para poder salir, a que tenemos que guardar ese distanciamiento aun cuando se haga una reapertura, que realmente las medidas de salud higiénicas deben de permanecer, que las instituciones o las empresas que abran deben de guardar realmente también cada una de las medidas que se pongan. Pues creo que yo he estado leyendo algunos comentarios acerca de algunas empresas que han empezado a manejar ya esa reapertura y cómo han sido los protocolos. Y creo que es bien importante los protocolos de salud que se deben de manejar por cada una de las empresas cuando tenga esa reapertura. Pero sobre todo, el nivel de cultura que nosotros realmente como población debemos de tener. Este es un mensaje para todos, siempre debemos de guardar cada una de esas medidas. El lavado de manos creo que es esencial, realmente saber que el uso de mascarilla debe ser esencial, que debemos realmente de saber que a nivel hospitalario no podemos relajar las medidas y tampoco eso significa la reapertura, en que no se va a dotar realmente de los insumos necesarios también al personal de salud en los diferentes ámbitos, ya sea en el primero, segundo o tercer nivel de atención. Creo que ha sido realmente interesante, hemos conocido una mirada acerca de lo que podemos esperar, de lo que vemos y que es lo que se está haciendo a nivel de los hospitales en nuestro país. Así que agradecemos a la doctora Zulma Méndez que empezó este webinar y que tuvo que irse a turno. Gracias por el espacio, ¿verdad? También para ella, a la doctora Peña y al doctor Soto, así que le puedo dejar un espacio para sus palabras de despedida. No, la verdad, muchas gracias y felicitarlo, Eduardo, por la iniciativa, porque realmente esto acerca lo que es el conocimiento de la población en general, porque sabemos que no está restringido al área médica, ¿verdad? Sino que todo el interesado que desea saber del tema puede acceder a esto y por eso el lenguaje que se utiliza es para que sea comprensible. Realmente han sido brillantes las presentaciones de los colegas y no podemos esperar menos de ellos, ya que tienen una trayectoria muy respetable, pero esto se está todos los días actualizando y esto es lo que nos está dejando como enseñanza principal, que todos los días tenemos que leer, todos los días tenemos que cambiar, ser dinámicos a la hora de abordar a los pacientes y hacerlo en una forma como equipo, para apoyarnos del hematólogo, el nefrólogo, del intensivista, que realmente al momento es la cabeza del equipo, de las subespecialidades correspondientes y como es una enfermedad multisistémica, realmente todos estamos involucrados. Así que gracias y igual felicidades a los colegas. Gracias, doctor René Soto. No, yo igual agradecer el espacio, sí creo que son de las iniciativas que tal vez deberíamos de estar viendo más, en el sentido, como tú ya mencionabas, el virus no es algo como decían que va a desaparecer,
va a estar ahí de aquí en adelante. Y yo creo que lo más importante en todo caso, como vamos vislumbrando, es educación. Educación en el sentido de saber distanciamiento social, lavado de manos, tener el menor contacto posible con las demás personas. Y muy en lo personal, pues como les mencionaba, la consulta oportuna creo que siempre sería algo que habría que recomendar, porque tampoco la idea, por ejemplo, en mi punto de vista como nefrólogo, un paciente que ya llega complicado, hipotenso, con déficit de líquido, es un paciente por el que pues muy probablemente va a sufrir un daño renal, por el que más adelante será poco lo que se puede hacer, a sabiendas que el sistema de salud ya está bastante saturado. Perfecto. Bueno, gracias realmente. Como decía la doctora Peña, realmente hemos contado con especialistas importantes en el área. Gracias porque sabemos que también lo que están realizando día a día con los pacientes es importante. Y como decía el doctor Soto, esa educación que es la que tenemos que estar haciendo y estos espacios, pues vamos a seguir trabajando en ellos para seguir abordando esta temática y seguir realmente educando a la población hacia adelante, hacia esta nueva manera de vivir. Invitarlos el día de mañana, tenemos un webinar que vamos a hablar siempre acerca de COVID-19, de los aspectos importantes de la infección viral y de las medidas de bioseguridad. Esto sobre todo para la gente de laboratorio clínico, ¿verdad? Que son los que están trabajando con la parte de muestreo. Así que agradecerles nuevamente, gracias a todos los que nos han acompañado a través de la plataforma y también a través de Facebook Live. Nos despedimos, muchas gracias y nos vemos el día de mañana.